Bereshit bara Elohim et Asamaim beet Aretz. Bearet estaba Tohu Babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kibó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasía, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, Emet. Yo soy el Ale Gitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Santo, santo, santo es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos has redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Confianza tenemos en aquel que está sentado en el trono, en aquel que nos amó y envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Y esa confianza es lo que nos ha permitido y lo que nos da la fuerza y la voluntad para que podamos, por la gracia del Elohim eterno, llegar a este capítulo número 50 del testimonio del Espíritu que he recibido. Es mi petición y mi oración al Eterno que cada persona, cada ser viviente que vea, que oiga estas publicaciones, le sea de guía, de dirección, que pueda tener un encuentro con aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestra culpa, aquel al cual el Elohim eterno envió al mundo. Es mi petición que podamos tener comunión con el Padre, porque a eso hemos sido llamados, a tener comunión con el Padre y con su Hijo, a tener comunión con nuestros hermanos
los apóstoles, a tener comunión con su pueblo y con todos sus hijos. A eso nos ha llamado el Padre, y amar a nuestro prójimo. Es a eso que nos ha llamado el Padre. También nos ha llamado a que en medio de las aflicciones de este mundo podamos hallar la paz en Él, podamos hallar la paz en el servicio que prestamos, podamos hallar la paz en el testimonio que damos, podamos hallar la paz, no solo la paz interna, la paz en nuestros hogares, en los matrimonios, en nuestra familia, que el poder de reconciliación, el poder que levantó a nuestro Mesías de entre los muertos, esté obrando de una manera especial en toda la familia, levantando a la familia, levantando la unidad, la ejad de la familia, de los matrimonios, sanando nuestras enfermedades, sanando a aquellos que están paralíticos, ciegos, cojos, dándole el consuelo a aquellos que han sido mutilados. Hermanos, verdaderamente las aflicciones en este mundo son muchas, pero debemos tener confianza. Cuando leo en el libro de Revelaciones los millones de millones que están delante del trono, me doy cuenta del poder del amor, me doy cuenta de que verdaderamente el Evangelio eterno no ha sido en vano, que la venida del Hijo de Elohim no ha sido en vano, por cuanto su palabra es la verdad. El libro de Revelaciones, hoy existen enseñanzas, existen predicaciones de diferentes índole que no solo desacreditan al Mesías, sino también al Evangelio eterno. Pero la palabra de Elohim es la verdad. Hemos dicho que uno de los propósitos del serpiente que se manifestó en el Edén y que aún persiste en su empeño de desacreditar la palabra de Elohim, de hacer el evangelio vano, no solamente con falsos evangelios, porque hay falsos evangelios. Debo decir a todo creyente que en lo que llamamos la Biblia no solo está la revelación y el testimonio del Elohim verdadero y del Mesías verdadero, pero también hay testimonio de falsos dioses, hay testimonio de los adversarios de Elohim y de su Hijo, hay testimonio de mentira, de muchas mentiras, de muchas falsedades, de la hipocresía del hombre. Hay testimonio también de hombres fieles, de hombres verdaderos, de hombres fieles al Elohim eterno, como dice el libro de Revelaciones: sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad no es un momento, la fidelidad se lleva en el espíritu, en el corazón, es un testimonio interno, es como decir para el Elohim eterno, el cual, como decir, conoce la verdad más íntima de nuestro espíritu. Por eso es que debemos ser fieles en lo íntimo, en nuestro espíritu,
para agradar a aquel que nos ha llamado a la vida eterna. Vale la pena, hermano, cuando veo el sufrimiento. Yo como hijo he sufrido por la muerte de familiares, de seres queridos, de nuestros padres, y veo también y siento el dolor de muchos que hoy pierden seres queridos, hermanos, y veo que el pecado es malo, porque el pecado mata, hermanos. Satanás tienta al hombre a pecar, pero como Elohim le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. De manera, hermano, que el hombre peca voluntariamente y tristemente, como dice, el hombre ha amado y ama más las tinieblas que la luz, ama más la mentira que la verdad, ama más las obras de las tinieblas que las obras de la luz. Hemos creído en el Mesías, hermano, no por la recompensa monetaria, no por el pan. Hemos creído en el Mesías por la promesa de vida eterna. Por la promesa de vida eterna es que creemos en el Mesías, en nuestro testimonio. Como mismo dijo nuestro Mesías, en el mundo tendríamos aflicciones de diversas índoles, pero es la vida eterna lo que está por delante, y por lo que hoy muchas personas gastan todo lo que tienen para salvarse ellos y para salvar a su familia de diversas enfermedades y situaciones. Pero la promesa y la esperanza, no solo la esperanza, porque el Mesías vino y dio testimonio a la verdad, y aunque murió, resucitó de entre los muertos, de manera que ya no es una esperanza, es la verdad de nuestro testimonio, la vida eterna, por haber creído, por haber recibido, por haber mirado a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestra culpa. Esto lo digo a modo de introducción, hermano, porque cada vez el mundo se hace más convulso, son más las aflicciones del justo, del pobre, pero como dice, de todas nos librará el Eterno por medio de su Mesías. Como dice, el reino del mundo ya de nuestro Adonai, de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Ya esa palabra está dada, hermano, y esa victoria debemos celebrarla. A veces nos entristecemos por todas las cosas que vemos en este mundo, pero como él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Continuamos en el estudio. Digo estas palabras, hermano, para que sirva de aliento a todos aquellos, mis hermanos, aquellos que están recibiendo el testimonio del Espíritu, sea cubano, sea mexicano, sea de la India, sea hombre, sea mujer, sea joven. Cualquier persona que esté recibiendo el testimonio del Espíritu, reciba también el aliento, reciba el consuelo con el cual somos consolados, hermanos, porque soy un ser humano igual que todos, soy un ser viviente, bajo la misma circunstancia, bajo las mismas aflicciones que padecemos todos. Y que precisamente este momento testifica de la victoria de nuestro Mesías, testifica del poder de resurrección, de revelación, del amor
del Elohim eterno, de nuestro Creador. Continuamos con este capítulo número 50, gracias al Eterno, el capítulo 5 del Evangelio eterno. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Josué a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Josué lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Josué le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Josué se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Josué en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a leer hasta aquí primeramente, y vamos a venir a este primer versículo, hermano, que es importante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió el Mesías a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Vamos primero a detenernos aquí en este versículo número 1, donde dice que había una fiesta de los judíos. Cronológicamente, en el Evangelio eterno, esta fiesta corresponde a la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, es decir, donde se cumple, es decir, que esto debe haber sido un primer día de la semana, porque no era Shabbat, porque lo dice, era Shabbat, era sábado, era día de reposo. Esto fue un día de reposo. Y este día, pues, cronológicamente corresponde a la fiesta de Shavuot de la semana. Pero debemos decir algo muy importante, y es que ¿por qué no se menciona esta fecha? No se menciona esta fecha porque le voy a explicar el testimonio que he recibido. Cuando el Mesías vino en el capítulo 1, y hemos hablado al respecto, el Mesías restablece el mes séptimo como el primer mes del año. Él comienza su ministerio a Judá el día primero del mes primero, pero el mes primero no en Abib, como se había dicho que para el pueblo de Elohim el mes de Abib iba a ser el primer mes del año. Él ahora restablece este primer mes, el mes de la creación, donde comienza con el primer día de la creación. Es decir, que aquí hay en el tiempo del Mesías, fíjense que el libro de Apocalipsis dice que
quedarán fuera aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Mesías. De manera que al venir el Mesías y ser el camino al Padre, ser aquel por medio de quien recibimos la vida eterna, ser aquel por medio de quien el Padre ha manifestado el amor al mundo, dando a su Hijo, y su Hijo dándose hasta lo último, dando hasta su propia vida para mostrar. Le decía que el Mesías, dándose enteramente su vida hasta la muerte por mostrar el amor del Padre al mundo, y a un mundo que está en pecado, a un mundo que ama más las tinieblas que la luz, a un mundo que ha desobedecido la voluntad del Padre, que no ha guardado los mandamientos dados para poder vivir en una armonía con la creación, con Elohim, con la creación y con nuestro prójimo. Pues a ese mundo fue que el Padre envió a su Hijo, y el Hijo se dio en sacrificio. Él dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él mismo la estaba dando de su propia voluntad, y la dio hasta la muerte. No solo se dio en sacrificio de muerte, sino que toda su sangre fue derramada precisamente para que hoy, cubierto por esa sangre, podamos recibir la remisión de nuestro pecado, podamos ser libres de la muerte de Satanás y del mundo, porque esa sangre derramada por el Hijo de Elohim es la que cubre, es la sangre que permite que seamos cubierta por ella, para que la destrucción, para que la muerte, el poder de la muerte, la destrucción no nos alcance, y a la postre poder tener vida eterna. Debo decir que este hombre fue sanado, y este hombre, aun cuando estaba en el templo después de recibir la sanidad, no hubo arrepentimiento en él. Él fue al templo, pero no hubo arrepentimiento en él. De manera que el Mesías tuvo que decirle: mira, has sido sanado. Como le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. A veces, hermano, las personas claman al cielo, claman a Dios por la vida, por la salud, y reciben muchas veces la vida, la salud que necesitaban, y a modo de justificarse delante de Dios van a una iglesia creyendo que allí van a alcanzar, que allí con ir prácticamente van a alcanzar el perdón, van a ser perdonados, que allí se cumpliría los requisitos para su salvación. Sin embargo, este hombre, cuando el Mesías lo ve en el templo, le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre, en su corazón, aunque estaba en el templo en ese momento, parece que en su mente y en su corazón, como dice: ya estoy sano, voy a volver a mi vida anterior, a todo lo que hacía. De manera, hermano, que visitar un templo muchas veces no es precisamente lo que transforma al hombre,
sino tener un encuentro con el Mesías, tener un encuentro con aquel que puede perdonar pecados. Porque aun cuando recibe sanidad física, este hombre todavía necesitaba la sanidad espiritual. No había arrepentimiento genuino en su vida y sencillamente, como una manera religiosa, pues ya estaba en el templo de Jerusalén, que hoy por hoy no existe. No existe. De manera, hermano, que hoy, como él le dijo a la samaritana, que había que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahí podemos ver la religiosidad que hay en los corazones de los hombres. Por eso me refiero en este primer versículo, una fiesta de los judíos, por cuanto en primer lugar estaba las festividades del Eterno. Él la dio en días señalados, es decir, que se debían celebrar en sus días señalados. Y el Mesías, cuando viene, lo que hace es precisamente poner en orden, en el orden mesiánico, todas las cosas, incluyendo el calendario de Elohim. Y aquí restituye el mes séptimo para los judíos, porque en el calendario hebreo los meses no tienen nombre. Posteriormente los meses adquirieron nombres babilónicos, pero los meses y los días de Elohim se cuentan por el número: primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana y séptimo día de la semana. En los meses, primer mes, segundo mes, tercer mes, y así hasta que se cumplen los 12 meses. De manera que ahora este es la cabeza del mes, pero más que la cabeza de un mes, el Mesías es la cabeza del tiempo mesiánico, del tiempo de gracia que el Elohim eterno ha dado al mundo, para que el mundo reciba a su Hijo como su único Salvador y reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna. Así que, hermano, el Mesías se constituye ahora la cabeza de nuestro año, la cabeza de nuestro mes, la cabeza de nuestro cada día. Vamos a ir al Génesis para que podamos entender esto que estoy diciendo. Dice aquí: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Lo voy a leer en la Reina Valera y posteriormente en el Tanaj. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz verdadera? ¿Quién es la luz que vino al mundo? Es nuestro Mesías, es el Hijo de Elohim. Así lo dice el Evangelio eterno en el capítulo 1, que la luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz que había resplandecido en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron, fue el que se manifestó, el que se hizo hombre y vino al mundo y se manifestó como el Mesías, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Elohim. De manera, hermano, que él fue llamado día, es decir, que el día y la noche existen desde este primer día de la creación, y no el día cuarto, cuando fueron creados la lumbrera mayor, en este caso el sol, la lumbrera menor, la luna, las estrellas y los planetas, que fueron hechos el cuarto día de la creación. El pueblo judío hasta el día de hoy tiene un calendario lunisolar, de manera que marcan los meses por la luna nueva, pero la luna fue creada el cuarto día de la creación. En el libro
en el Evangelio eterno, ya les he dicho en otras ocasiones que se marca el primer día, el segundo día, el tercer día y el cuarto día, y después salta al séptimo día, es decir, al tercer día, cuando fueron la boda de Caná, es al séptimo día. De manera que el cuarto día todavía las lumbreras están. ¿Por qué? Porque el hombre, habiendo venido el Mesías y habiendo amado más las tinieblas que la luz, sencillamente todavía necesitan del sol y de la luna. Pero ya los que entramos por el portal, por la puerta que abrió el Eterno, fíjense, en el tiempo del diluvio, Elohim mandó a construir a Noé un arca donde se iba a salvar Noé, su familia y los animales escogidos. Cuando hubo entrado Noé, su familia y todos los animales que debían entrar al arca, Elohim fue quien cerró la puerta del arca y vino el diluvio y pereció todo ser que tenía aliento de vida en su nariz. Esto es importante. ¿Por qué? Miren, hermano, la proporción. Noé, 8 personas solamente fueron salvas del diluvio, y los animales que el Elohim permitió que entraran al arca conforme al mandamiento que dio. De manera, hermano, que el Mesías es la puerta, es un portal del cielo que se ha abierto en la tierra para nosotros, y que es la Jerusalén celestial a la cual nosotros debemos subir, y que al apóstol Juan se le dijo: sube acá. De manera que cuando venimos al Mesías, estamos entrando por la puerta de salvación, que está abierta para todo aquel que cree, para todo aquel que mira, que cree, que recibe al Mesías, al cual Elohim envió, aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas. En el mundo se predica a un Jesucristo crucificado, no traspasado. De manera que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Mesías tenía que ser traspasado para que se cumplieran las Escrituras y para que nosotros pudiéramos creer que miraríamos a aquel que traspasaron y que no le sería quebrado hueso suyo. Después vamos a hablar este tema, pero lo importante es que ahora el Mesías no solamente es la puerta, sino que también en nuestro calendario, en nuestro día. Por eso cuando venimos al Mesías y no entramos en el calendario de Elohim, sencillamente estamos fuera del tiempo, fuera de la voluntad. Por eso en que casi todas las fiestas que se ven en el Evangelio eterno dicen la fiesta de los judíos, porque estaban celebrándose fuera del tiempo. Si fuera el tiempo de hoy, dirían la fiesta de los cristianos. No solo le han cambiado el nombre, porque hoy a la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la semana, le pusieron el nombre de Pentecostés, y la celebran según su entendimiento y según su doctrina. De manera que son fiestas que están fuera del tiempo de Elohim. Ahora, el que no crea, el que no entre por la puerta del Mesías, hermano, no tiene salvación. Pero luego que entre, tiene que venir. Es decir, por eso esto es revelación, hermano. Esto no es el Evangelio eterno, más que ir a una universidad, más que pasar un curso doctrinal, un curso teológico. Yo no he pasado ningún curso teológico, digo más y lo repito, no soy pastor, no soy profeta, no tengo ningún título eclesiástico, no soy maestro. Las puertas de estudio teológico, vamos a decir, que se me han cerrado porque tienen un precio el cual yo no puedo pagar. Pero gracias al Elohim eterno y a su amor,
como dijo la samaritana, que era una mujer hasta cierto punto vulgar, cuando venga el Mesías nos aclarará todas las cosas, pero usted tiene que tener comunión con el Padre y con su Hijo. No es una comunión humana, es una comunión espiritual con el Padre y con su Hijo. Ellos son Ejad, ellos son uno y nosotros somos uno en ellos. De manera, hermano, que un hombre sin revelación, un hombre que él no haya abierto los ojos espirituales, por más que miren, no van a ver, por más que le lean, no van a entender. El Mesías es nuestro calendario, el Mesías es la cabeza de nuestro año. El día, vamos a verlo un momentico, el calendario hebreo lo tengo aquí ahora delante de mí. El día 23 de este mes, que es cuando comienza verdaderamente el séptimo mes en el calendario hebreo. El séptimo mes. Pero este Rosh Hashanah, que es el día 23 para los judíos, el día primero del mes séptimo, y para nosotros que hemos aceptado al Mesías, no celebramos este día Rosh Hashanah en este día. ¿Por qué? Porque este es el día lunar, es el día de la luna nueva, que ellos marcan la cabeza del mes por la luna. Pero habiendo venido la luz verdadera, habiendo iluminado nuestra vida, ya no nos guiamos por la luna que pertenece a la noche. No guiamos ni por el sol, nos guiamos por la luz del primer día, por el Mesías. Esa es la luz verdadera. Y celebramos nuestro primer día del año, el día 21, es decir, el primer día de esta semana, que es el día 21, es decir, el día 21 para nosotros en el calendario, es decir, en el calendario gregoriano. No estamos en Israel, estamos en Cuba y se rige el calendario gregoriano. El día 21 de septiembre para nosotros sería el primer día del año y el primer día de la semana del primer mes del año. En el año gregoriano, y dicho sea de paso, los cristianos celebran el fin y el nuevo año y el nacimiento del Mesías, según ellos, el 1 de enero, 31 de diciembre, 24 de diciembre, 25 de diciembre, celebran Navidades. Algo que está totalmente fuera, no solo del calendario judío, sino también del calendario del Mesías. Hay mucha doctrina en relación con los calendarios. Mucha doctrina en relación con los calendarios. ¿Por qué este día? Miren, el Rosh Hashanah se celebra en el mes, es decir, marca en el calendario judío, marca el primer día del año judío, pero conforme a la luna nueva. Hay disyuntiva en el mundo de cuándo es la luna nueva, si es en la luna oscura o en el primer filo de luz que se observa de la luna. De manera que para nosotros no es ni la luna oscura ni el primer filo de la luna. Por eso los judíos marcan 2 días, el Rosh Hashanah, marcan el día 23 y el día 24. Pero sacando la cuenta hacia atrás, el primer día del mes, porque la luna fue creada el cuarto día, el primer día de la semana, que en este caso es el domingo, contándolo como el calendario gregoriano, que es el que se rige en Cuba, sería el 21 de septiembre. 21 de septiembre sería el primer día del
calendario mesiánico. Hermano, aunque usted no lo quiera creer, el Mesías tiene la preeminencia en todo, y aquel que no, como decir, obedezca, esa es la voluntad del Padre, que obedezcamos a la palabra del Mesías, de aquel que Él envió. Esa es la voluntad del Padre. Si usted dice que usted hace la voluntad del Padre, pero usted no cree, no recibe, ni ha visto a su Hijo, usted sencillamente está fuera de la voluntad del Padre, porque Él, siendo Hijo e igual a Elohim, los mismos judíos lo dijeron, que cuando Él decía ser el Hijo de Elohim, se hacía igual a Elohim. Pues, sin embargo, Él dijo que Él vino al mundo a hacer la voluntad de su Padre, que Él había descendido del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Pero la voluntad del Padre es que nosotros creamos, recibamos, miremos, aceptemos a aquel que Él envió, aquel que fue traspasado. Esa palabra se tiene que cumplir en nosotros. Si usted no mira a aquel que fue traspasado, sencillamente usted no ha conocido al Mesías. Le he dicho que en las entidades de salud de mi país existe, en los carteles de los centros de salud, existe un logotipo que es un asta con una serpientica, y que es un testimonio para las personas que están buscando la vida, que están enfermas y están buscando la vida. Pues el Mesías fue levantado en sacrificio, y Él dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que en el desierto, cuando las serpientes ardientes mordían a los israelitas por causa de la murmuración y del pecado, y morían, ellos clamaron a Moisés, y Elohim le dijo: hazte tú para ti un seraf. Es decir, Moisés era un hombre que tenía acceso a la presencia de Elohim. Él no le dijo que levantara una serpiente, sino que se hiciera él como un serafín, un ser de fuego, para que todo aquel que lo mirara a él, mirara al Mesías por medio de él, y fueran sanos, o miraran al Elohim eterno por medio de él, porque Moisés era un tipo del Mesías, y fueran sanos de aquella enfermedad o de aquella mordida de la serpiente. Y Moisés hizo una serpiente y la levantó en un asta, pero como Elohim tiene misericordia, y para que no pereciera todo aquel pueblo en el desierto, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, pues todo aquel que miraba a esa serpiente quedaba sano del veneno de la serpiente. De manera que todo hombre que ha venido a este mundo ha sido mordido por la serpiente antigua, por Satanás, y no ha sembrado el veneno de la incredulidad, el veneno de la desobediencia, el veneno de la ira. Todo el veneno que existe en el mundo hemos sido mordidos por la serpiente antigua, por el serpiente. De manera, hermano, que cuando miramos, es decir, que Elohim permitió esto, y que ahora era un aspecto profético de cómo debía de morir el Mesías, de cómo fue levantado, que él no fue crucificado, porque una serpiente no puede ser crucificada. La morfología, el aspecto del cuerpo de una serpiente no puede ser crucificada, y su palabra se tiene que cumplir, porque para eso es el Mesías, y su palabra se cumplió. Así que, hermano, miren, el Mesías tiene la preeminencia en todo. El día 21 de septiembre estamos celebrando el Rosh Hashaná mesiánico, el Rosh Hashaná al cual el Mesías nos ha llamado a la cabeza, es decir, al cual Elohim nos ha llamado a la cabeza del cuerpo, a la cabeza de su pueblo,
a la cabeza de sus hijos, de quien formamos parte de su cuerpo, porque como dijo Moisés, como dijo Adán, que aquella mujer era hueso de su hueso y carne de su carne, de la misma manera eso aplicaba y aplica primeramente al Mesías, aplica primeramente al Elohim y a su Hijo. Primeramente aplica a ellos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim. Elohim es espíritu y vida. Y ese espíritu y vida forman un ejad. De manera que Elohim es el espíritu y la vida es su Hijo. Y forman una ejad. Y a la imagen y semejanza de esa ejad fuimos creados nosotros, varón y mujer. Así dice las Escrituras, que fuimos creados a imagen de nuestro Elohim, que es espíritu y vida. Dice que la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. Por eso es espíritu y vida. Y Él es la palabra de Elohim, que es espíritu y vida. Y el Padre y el Hijo son ejad. De manera que esto está dicho en Génesis por causa del Mesías y del Padre, por causa del espíritu y la vida que habita en el espíritu del Eterno, que es nuestro Mesías, que se hizo hombre. De manera que cuando Adán es formado, como dice aquí en Génesis capítulo 1, en el Tanaj, dice, cuando dice hagamos, miren la luminaria, en el cuarto día dice, e hizo Elohim las dos grandes luminarias, la lumbrera mayor para dominar en el día y la lumbrera menor para dominar en la noche, y las estrellas. Elohim las puso en la bóveda del cielo para iluminar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Ahora, miren esto, y para separar la luz de las tinieblas. Ahora mira lo que dice el capítulo más arriba, dice, cuando él dice sea la luz, y vio Elohim que la luz es buena, y separó Elohim entre la luz y entre las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. ¿Por qué hizo la lumbrera? Porque el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque Elohim en la omnisciencia de Elohim sabía que el hombre iba a amar más las tinieblas que la luz. Pero lo primero que hizo Elohim fue que manifestó Elohim fue la luz, la vida, porque la luz es la vida. La luz es la vida, y esa luz que resplandeció en el principio es la vida que estaba con el Padre, y ese es su Hijo. Ahora mira lo que dice aquí. Hermano, yo sé que hay muchas personas, teólogos, científicos de las Escrituras, que, como decir, quizás no acepten esto. Yo solamente estoy dando un testimonio, el testimonio que he recibido y que estoy recibiendo. Dice aquí, cuando va a ser el hombre, eso fue el día cuarto en el caso de las lumbreras, pero desde el día primero ya él estaba separando la luz de las tinieblas. Así que prácticamente no hizo falta. ¿Pero por qué las creó? Precisamente porque el hombre, hermano, aún ama más las tinieblas que la luz, y no quieren venir a la luz para no tener la vida que procede de esa luz. El día sexto, dice Elohim, hagamos al humano, al Adán, a nuestra imagen
como nuestra semejanza, de manera que el Padre y el Hijo forman una ejad. Y es espíritu. Elohim es eterno, es espíritu eterno, pero el Hijo es la vida eterna que estaba con el Padre y que tuvo un inicio en su manifestación cuando Elohim dijo: sea la luz. Quien se manifestó fue la vida eterna que estaba con el Padre, porque todo lo que hemos visto, todo lo que conocemos de Elohim, solamente lo podemos conocer por medio de su Hijo. Porque a ese espíritu eterno nadie lo ha podido ver. El Hijo que está en el seno del Padre es el único que puede darnos a conocer a Elohim. Eso lo dice el Evangelio eterno. De manera que el humano fue creado a imagen y semejanza de Elohim. El hombre fue creado, dice aquí, macho y hembra los creó. Es decir, en un solo ser, en un ejad, creó al varón y a la mujer en un ejad. Por eso fuimos creados semejantes a Elohim, en ese ejad del Padre y del Hijo, del Espíritu que es el eterno y de la vida eterna que estaba con el Padre. Forman una ejad y fuimos creados a esa imagen y a esa semejanza, pero en este caso varón y hembra nos creó, de manera que también formamos una ejad con la mujer, una ejad espiritual, hermano. Es un misterio y es una revelación que solamente Elohim puede darle entendimiento al hombre para que puedan comprender esto, para que puedan comprender esto. Por eso es que el Hijo tuvo que ser traspasado y por eso el Hijo no le fue quebrado hueso suyo, porque no solo manifiesta la integridad, sino también la integridad y lejad de él con su pueblo. Sus hijos estaremos bajo aflicción en este mundo, pero no vamos a ser quebrados. No vamos a ser quebrados. No vamos a ser destruidos. Porque somos huesos de sus huesos y somos carne de su carne. Porque hemos nacido, como dice, de agua y del Espíritu. No hemos nacido de carne ni de sangre, como nacimos de nuestros padres humanos. Hemos nacido de agua y del Espíritu por la palabra de Elohim. Hemos nacido del Espíritu y ahora formamos una ejad con el Hijo, con nuestro Padre y con su Hijo. A eso nos ha llamado Elohim, a la comunión con Él como nuestro Padre y con su Hijo, nuestro Mesías. Sin el Hijo no hay comunión. Por eso le digo que debemos obedecerlo en todo y tenemos que entrar ahora en el calendario, en el tiempo del Mesías. ¿Por qué no se vive en este calendario? Sencillamente porque no creen en el Hijo de Elohim. El hombre vive. Todas las religiones del mundo viven en el calendario que viven ellos. La cristiandad entera vive en los calendarios que viven ellos, en el calendario gregoriano. Lejos de la voluntad de Elohim, hermano. Celebran fiestas cristianas. Celebran fiestas judías. Celebran fiestas de diversas índoles, de diversas religiones en su tiempo y según su doctrina. Pero lo que hemos recibido al Mesías, Él nos da el testimonio. Él es quien nos guía a toda verdad. De manera, hermano, que Él es nuestro calendario. Él es nuestro día. Él es nuestro día. Aun cuando estamos en el mundo, no somos del mundo. Aun cuando el mundo tiene día y noche, para nosotros, dice Él, andad en la luz
mientras haya luz, es decir, andad en la luz del Mesías, sea de día, sea de noche. Usted no puede andar en el Mesías de día y separarse de él de noche. Solamente usted puede, por medio de su testimonio, por medio de la fe en él, mantenerse siempre en la luz. El hombre sin luz no tiene revelación. El hombre sin luz no tiene vista. El entendimiento se le ha cegado. No puede entender las cosas de Elohim, porque no puede, hermano, no puede. El hombre carnal no puede recibir las cosas de Elohim que son espirituales. No es que yo sea superior. Esto es el poder, como dice, cuando dice, y de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Dice, para que todos aquellos que lo reciben, él les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Eso es a lo cual nos ha llamado. Siempre que seamos fieles hasta la muerte. No hacemos nada con ser fiel hoy. No hacemos nada con ser fiel mañana. ¿A quién usted va a seguir? ¿Quién es el hombre? Mira, hermano, ¿quién es el hombre que lo puede guiar a Elohim? No hay nadie. Solamente el Hijo de Elohim es quien puede guiarlo. Solo Elohim sabe su corazón y sabe si en verdad usted está buscando a Elohim en verdad, en espíritu y en verdad. Dice que el que busca halla, y que él, aquellos que le llaman, él se les revela. Él se les revela, hermano. Y una vez que lo hemos mirado, una vez que lo hemos recibido, debemos ser valientes, porque los cobardes no heredan el reino de los cielos. Cuando me enfrenté a esta realidad, después de 20 años en una iglesia cristiana, me vi en la disyuntiva que se puede ver cualquiera hoy. O le creo a Elohim o le creo a los hombres, y sigo guiándome por los hombres. ¿Cuál el hombre que usted va a seguir? Hoy hay uno, mañana hay otro. El que estaba se murió, el que estaba se fue porque le fue mejor en otro lado. De manera que ¿a qué hombre usted va a seguir, hermano? Y como dice, como la persona dirán, bueno, ¿y dónde está el Hijo de Elohim? Aquí está el testimonio en el Evangelio que los hombres tienen, como el Evangelio de Juan. Está el Evangelio eterno, está el testimonio de la palabra de Elohim que se hizo hombre, está aquel que se hizo hombre y se dio en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestras culpas. Ese es el Mesías. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cuando él murió, aquel soldado, al verlo muerto, dice que con su lanza le atravesó el costado, de donde salió agua y sangre. Y el Espíritu es que el que da testimonio de esto. Y dice el apóstol Juan, que fue el que lo vio y escribió este testimonio, aunque él, como un testigo fiel y verdadero, él no puso su nombre. Miren lo que él dice. Miren lo que él dice. Después que él dice, tengo sed, él entrega el Espíritu y dice, consumado es decir, todo está cumplido. Él entrega el Espíritu y muere. Y entonces dice que, ¿por qué estas cosas sucedieron? No, está aquí, dice. Mas cuando llegaron, capítulo 19, versículo 34. Mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis que la palabra se hizo hombre. Porque si él nació de una mujer,
no era necesario dar testimonio que él era un hombre. Él dijo, nunca dijo haber nacido de una mujer. No aparece en el testimonio haber nacido de una mujer. Él a la mujer que tenían como madre le dice mujer, la misma palabra que usaron o se usó para hablarle a la samaritana cuando le dijo, mujer, busca a tu marido. Es la misma palabra. Él no puede mentir y su palabra es la verdad. Si él le dijo mujer, no es madre. Y él dijo, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Y los judíos decían, ¿cómo que nosotros conocemos a su mamá y a su papá, cómo ahora que dice que bajó del cielo? Eso lo dijeron los judíos y por eso salió una doctrina de que el Mesías había nacido de un hombre y de una mujer. Pero él dijo, yo no soy de este mundo, yo he descendido del cielo. Hermano, lea por favor y pídale a Elohim que le dé entendimiento. Esto está revelado aquí, no soy yo, esto está revelado en este evangelio. Es su decisión creerle a Elohim o seguir creyendo a los hombres. Es su decisión creer en la verdad, en el que dijo yo soy la verdad. ¿En qué evangelio dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí? ¿En qué evangelio dice que él fue traspasado? En ninguno, hermano, en este. ¿En qué evangelio dice que él descendió del cielo? En ninguno, es en este. Y los hombres persisten en que él nació de una mujer. Hermano, Adán no nació de ninguna mujer. La mujer procede del hombre. Y esta mujer es una mujer profética. Es una mujer profética para que las escrituras se cumplan. Es una ayuda antagónica. No era una esposa, era una ayuda antagónica. No era su madre. El Mesías procede del Padre. El Mesías vino del Padre y volvió al Padre. Eso dijo en el capítulo número 17, conversando con los judíos, con los discípulos. He salido del Padre y vuelvo otra vez al Padre, a la misma gloria que tenía desde el principio con el Padre. Hermano, por favor, lea y pídale sabiduría al Elohim eterno, el cual dice que la da sin reproche. Entonces, aquí, como dice, para que se cumpliera y para que nosotros creyéramos que se cumplía la escritura, no le quebrarán hueso suyo y mirarán al que traspasaron. Se tiene que cumplir esa escritura en tu vida. Mirar al que traspasaron. Si no se cumple, fíjense que dice que todo ojo le verá cuando él venga, pero viene con una resurrección de vida que ya la recibimos aquellos que lo hemos mirado, aquellos que lo hemos recibido, ya hemos sido resucitados. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Ya la resurrección se está experimentando en nosotros, en parte, porque vamos a ser transformados. Pero va a haber una resurrección de condenación. Por eso es importante, hermano, tener en preeminencia al Mesías. Esa es la voluntad del Padre, que recibamos y que creamos en aquel que él envió. Volvemos al capítulo 5 para ir terminando. Y les decía con relación a esta fiesta, ¿por qué se dice una fiesta de los judíos y no la fiesta del Eterno? Porque sus festividades son moed, que se deben celebrar en el tiempo señalado. Y ahora el tiempo señalado es el tiempo señalado por el Mesías. El tiempo señalado por el Mesías ahora son la moed. Así que, hermanos,
esa palabra que él le dijo al apóstol Juan en la isla de Patmos, hoy estamos prácticamente igual. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y él nos dice, sube acá para mostrarle todas las cosas que han de acontecer. Sus hijos van a estar, como decir, estando en comunión con el Padre y con el Hijo, van a tener revelación en cada momento de los acontecimientos y van a ser guardados. Pero si usted está ciego, usted no podrá recibir. Digo ciego espiritualmente, hermano. Habían muchas personas enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Hay quien espera el movimiento del Espíritu hoy. Mire, hermano, es el Mesías, es la palabra del Mesías, es mirar, creer, recibir en aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas. Así que, hermano, este es el portal, esta es la puerta que está abierta. Este es el Evangelio eterno. Este hombre, a pesar de estar 38 años bajo esta condición, fue al templo y en el templo precisamente fue donde se le dijo, mira, has sido sanado, no peque más para que no te venga alguna cosa peor, no sea incrédulo, no permanezca en la incredulidad del Mesías, de aquel que el Padre envió, porque cada vez la condición del hombre en el mundo va a ser peor, hermano. Satanás no tiene piedad. Satanás no liberta a sus cautivos. Satanás no sana y cuando sana te quiere cobrar. Miren, hermano, a veces muchas personas reciben sanidades por medios no estipulados ni por la Escritura ni por nuestro Mesías, y quedan en una deuda de gratitud con el diablo. Le entregan a veces su propia vida, una vida ajena, a veces la entregan en gratitud. Entregan sangre ajena en gratitud. Muchas cosas se están mirando en el mundo, hermano. Muchas cosas se están mirando en el mundo. Personas están siendo desaparecidas, secuestradas en el mundo. No se sabe con qué propósitos. En el tiempo de Noé, cuando el diluvio, dice que había mucha violencia sobre la tierra. Y sé que Elohim, el amor de Elohim era preservar al ser viviente que él había creado. Pero la doctrina de Hasatán en el mundo es diente por diente, ojo por ojo, de manera que, como quien dice, el que desobedece, pues es reo de muerte. Dios en su amor mandó a Noé a construir un arca, y según entraron muchos animales, podían haber entrado miles, cientos de miles de personas. Sin embargo, 8 personas solamente fueron salvas. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No me refiero a ninguna palabra que esté en otros evangelios, aunque como dice el Evangelio eterno, el Mesías hizo muchas señales que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creamos que este es el Mesías y para que creyendo tengamos vida eterna. Pero en uno de esos evangelios escritos, y los cuales no están certificados por el Padre, dice que como en los días de Noé, así será
en la venida del Mesías. Que los hombres estaban en todas sus actividades, como este hombre que después de 38 años fue a una iglesia, fue allí en este caso al templo, y pensaba que ya él iba a seguir en su vida anterior, y el Mesías lo corrige y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. Y era el templo de Jerusalén, que hoy no existe, ni piedra de ese templo existe hoy. De manera, hermano, que quizás usted hoy esté bajo un edificio muy suntuoso, muy bonito, pero quizás usted esté perseverando en su corazón en sus pecados. Así que, hermano, es una puerta de salvación, es una puerta para santificarnos cada día más, es una puerta al arrepentimiento, porque es un don de Dios darle al hombre el arrepentimiento. Conceda a Elohim darle arrepentimiento a aquellos hombres y mujeres que están bajo, como decir, son cautivos de las drogas. Muchos están muriendo del alcoholismo, hermano. Están muriendo enfermos por causa del alcoholismo, cometiendo hechos vergonzosos. Los hombres sometidos al alcoholismo se vuelven violentos. Mire, hermano, el alcohol enceguece, es decir, entenebrece el entendimiento de los hombres. Ya usted no piensa igual. Hay una cierta sátira que el hombre, cuando toma, primero empieza a ser, no sé, se va cambiando, ¿no? De mono a león, y así sucesivamente se va transformando. Su característica se va transformando. Empieza a ser como un mono, monería, esto, lo otro, para que todo el mundo lo vea, para llamar la atención, y posteriormente es como un león que se quiere comer a todo el mundo. Es triste la condición del hombre, hermano, en el alcohol, en la droga, en muchas. Hay hombres que se han entregado, hermano, a matar personas, a veces personas conocidas, no porque esa persona le hayan hecho nada, sino porque sencillamente le pagan para que mate. Como le dijo Elohim a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Elohim sabía que Caín tenía en mente, por causa de envidia, no sé de qué, tenía en mente matar a su hermano. Y Elohim le advirtió y le dijo: el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Está en tu libre albedrío decidir lo que vas a hacer, pero es mejor que no lo haga. Es mejor que te arrepienta. Puede venir tentaciones, muchas tentaciones vienen, hermano. No digo que no vengan, somos humanos. Pero usted puede resistir esa tentación y huir de ella antes que entregarse al pecado. Antes que entregarse al pecado. Lo dejo con esto, con esta palabra del Mesías. Es posible que usted reciba sanidad, pero estas palabras del Mesías vienen a colación en este momento. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Shalom de parte del que está sentado en el trono. Gracia y paz del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y del Mesías y de nuestro Mesías, sean sobre todo los que ven, los que escuchan la palabra del Mesías, los que lo reciben, experimentan,
el nuevo nacimiento del Espíritu y reciben el aliento de vida eterna, porque Él sopla el aliento de vida eterna. Aquel que el hombre perdió cuando el diluvio, Él ahora restituye al hombre a la vida eterna que el hombre había perdido. Amén.